Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga en esta nueva mañana que el Señor nos concede. Ya estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios y estamos viendo la resurrección del cuerpo. Ya vimos el porqué de esta disertación. En segundo lugar, estamos viendo sobre la probable fuente del error. En tercer lugar, ya vimos este punto, y en tercer lugar estamos viendo el desarrollo del argumento del apóstol. Y en primer lugar vimos la resurrección corporal de Cristo es parte integrante del Evangelio. En segundo, la resurrección de Cristo como un hecho histórico se establece por el testimonio unánime de muchos testigos de perfecta solvencia. En tercer lugar, si Cristo no resucitó, dice Pablo, entonces se ha de deducir que la predicación apostólica fue un mensaje falso, vacío de verdadero contenido y sentido. Número 4, vimos que la resurrección de Cristo es un hecho histórico que vivifica potencialmente a toda la raza. El número 5, vimos la resurrección de Cristo lleva implícita en sí la resurrección de los muertos. Y número 6, las condiciones de la vida y del servicio de los creyentes no tendrían sentido sin la esperanza de la resurrección. Y en la número 7, vimos la pregunta: ¿con qué cuerpo vendrán? La número 8, vimos el contraste entre el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu. Y ahorita vamos a ver el número 9. La resurrección de los creyentes se relaciona con la parusía. Del verso 50 al 56. Ustedes saben qué es parusía, ¿no? ¿Sí saben? La aparición de Cristo una vez más. Dios te bendiga, Salomón. No te había visto. Gusto en verte. Vamos a ver. Del verso 50 al 56 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice la palabra, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbides la muerte en victoria. Y pregunta al apóstol: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y entonces, en su plena manifestación, vemos que todo el reino de Dios se basará sobre principios posteriores y superiores a la materialidad. Habrá cuerpo de resurrección, pero carne y sangre, dice, que no pueden pasar a la plenitud del reino. Por eso tendrá que haber un momento de cambio que para los creyentes coincidirá con la venida del Señor para recoger a su iglesia. Existe una estrecha analogía entre estos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. ¿Alguien puede leerlo? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco
hasta el versículo 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vemos la relación, la similitud, la analogía que hay entre este versículo 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18 y 1 Corintios 15 del 42 al 49. Esto se relaciona con ¿qué? Con la venida de Cristo, cuando Él venga, la parousia que se le llama. Número 10, la victoria de la resurrección garantiza la permanencia y la validez de la obra de los siervos del Señor. En 1 Corintios 15, 57 y 58 dice la palabra: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces sabe que todo lo que está usted haciendo no es en vano, pero hay que estar firmes y constantes para poder crecer. De otra manera no podemos crecer. Pablo redondea su argumento haciéndose eco de su declaración. En los versículos del 9 al 19, la obra apostólica y la vida de los creyentes resultarían nulas y vacías si no hubiera resurrección. Ha probado que la hay, y por lo tanto puede declarar que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Entonces veamos, la resurrección de Cristo es parte integrante del Evangelio. Alguien que lea 1 Corintios capítulo 15 del verso 1 al verso 4, los primeros 4 versículos. A ver, se ve. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Vemos la resurrección de Cristo. Vemos en primer lugar la entrega y la recepción del mensaje apostólico. El evangelio apostólico recordado no debiera haber hecho falta que Pablo hiciera saber los términos exactos del evangelio a los corintios, pero algunos habían escuchado ligeramente. Como se puede traducir el vocablo eike del versículo 2, sin prestar toda la atención precisa a la programación original. El énfasis aquí sobre el depósito de doctrina que Pablo había recibido del Señor, entregado con toda fidelidad a los corintios, llega a ser necesario en vista de la infiltración del error sobre la resurrección que ya hemos comentado y que volverá a surgir en la consideración en este capítulo. Como me escuchasteis, pregunta Pablo, en efecto, si permitís la introducción en vuestro medio de un error fundamental en contradicción total con lo que yo prediqué, está diciendo Pablo, lo que yo les entregué y vosotros recibisteis, supone que están firmes en las verdades del evangelio que aceptaron. Sin embargo, es preciso despertar tanto su memoria
como su conciencia, a la renovada consideración de la importancia vital de retener no solo un vago recuerdo de la proclamación, sino también las palabras con que os lo anuncié, dice el apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos que retener la palabra, hermanos. Tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría para retener la palabra. Hemos visto que muchos cristianos, luego de ser cristianos, algunos regresan al catolicismo, otros se van con los testigos, otros se van con los adventistas, porque no retienen la palabra, no saben. Ahorita una señora está pidiendo estudio y le vamos a dar. La han visitado los testigos, le han dado estudios, otros también, pero ahora quiere ella conocer la Biblia. Entonces, estamos orando para que sea Dios quien abra el entendimiento de ella, que sea el Espíritu Santo, porque vamos a ir con la palabra, no vamos a ir con las doctrinas de la iglesia ni de movimientos tampoco. Entonces, por eso mucha gente no es firme, porque no retiene la palabra del Señor. La construcción gramatical del versículo 2 es difícil, y bien que es posible traducirlo tal como lo tenemos en la versión Reina Valera del 60. Recuerde que aún esta Biblia ha tenido muchas revisiones, como cualquier otra. El adventista tiene Reina Valera, pero tiene Reina Valera Gómez. Esa es una versión para ellos nada más, que así le hicieron, porque al final de la Biblia traen siempre la fe de Jesús. La fe de Jesús es un libro moradito que anteriormente así era. Traían un Cristo como si estuvieran en el cuarto de Getsemaní orando, y ahí trae todas sus doctrinas, sus creencias, todo. Entonces uno se puede dar cuenta que esa Biblia es una edición especialmente que sacaron ellos. Entonces, yo conozco, por ejemplo, la MIEPI también tiene una Biblia igual, Reina Valera, pero ya editada de acuerdo a su teología. Entonces vemos que el hombre está haciendo modificaciones gramaticales y de todo. Porque según para que todo el mundo entienda la palabra, pero más bien es un negocio de las sociedades bíblicas, y se van cambiando conceptos, e ir cambiando, van cambiando significados y todo. Pero bueno, entonces en la construcción gramatical del versículo 2 dice: tiene mucho apoyo la traducción de Findial. ¿En cuál palabra, preguntó Pablo, os prediqué o recordaréis? Si lo retenéis, a no ser que creíste superficialmente. El criterio de Pablo en cuanto a la superficialidad y la falta de estabilidad de los corintios ha aflorado muchas veces en el curso de esta epístola, y de nuevo aquí está implícito el reproche frente a las fluctuaciones de hermanos que no querían sujetarse totalmente a la palabra revelada por Dios y administrada por medio de los apóstoles, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces la salvación continúa y es correcta. La salvación continua es correcta. La traducción de los versos de la importante frase del versículo 2, por el cual estáis obteniendo la salvación, es otra versión y concuerda con muchos pasajes de las epístolas que revelan el amplio contenido del concepto de salvación, ya que esta abarca no solo el momento de recibir el perdón de los pecados, sino también la posibilidad de sacar todo el valor que corresponde a la salvación de nuestra vida y servicio en este mundo,
Es en este sentido que hemos de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, como dice Filipenses capítulo 2, verso 2. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Perdón. A ver. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. ¿Cómo debemos ocuparnos con nuestra salvación? Con temor y temblor. El temor te va a llevar a la obediencia, a buscar a Dios, el respeto hacia Él. Es un temor no de miedo, se recuerda, es un temor de respeto, de reverencia hacia Él, dándole lugar de quién es Él. Y paralelamente, al cumplir nuestra misión a la manera de Timoteo, como dice 1 Timoteo 4:16, nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oyeren también. Finalmente, la salvación señala la perfecta obra escatológica cuando la totalidad de la personalidad humana del creyente será salva aún de la presencia del pecado, y esta esperanza de la salvación es como un yelmo que protege la cabeza del cristiano, pues determina su modo de apreciar el significado de la vida. Primera de Tesalonicenses 5:8. A ver, Rodolfo, Lemuel Romanos 5:9 y Edith Romanos 8:24. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ok. Entonces, vemos que la salvación, la esperanza de la salvación es como yelmo que protege la cabeza del cristiano, pues determina su modo de apreciar el significado de la vida. Recuerden que tenemos que vivir para Dios. Los hechos fundamentales del Evangelio. Este punto es probable que la frase en protois, traducida en nuestras versiones por primeramente o ante todo, no se refiere a las primeras doctrinas que Pablo proclamara en Corinto, sino al grado de importancia de las verdades que ha de reiterar. De las tres que cita: la muerte de Cristo por nuestros pecados, en segundo, la sepultura y la resurrección al tercer día, concedemos la primacía a la primera y a la última, pero en párrafo aparte daremos la debida consideración a la segunda. Inciso A: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que vamos a ver que la palabra de la cruz, esta toma precedencia sobre el bautismo y constituye la única respuesta que Dios concede al clamor que surge de la necesidad moral y espiritual del hombre. En cuanto a esta palabra ofenda las susceptibilidades legalistas de los judíos y parezca locura a los filósofos griegos, no solo murió Cristo, sino que murió, dice, por nuestros pecados. Esta expresión, que excluye toda idea de una muerte de mártir o de un sacrificio meramente ejemplar, según el tenor de múltiples declaraciones del Nuevo Testamento, existe una relación directa entre la muerte de Cristo y la expiación de los pecados. Pablo escribió nuestros pecados. ¿Para qué? Pues para recordar a los corintios que no se trataba de repetir un dogma abstracto y seco, sino de recordar a aquellos mismos que eran los beneficios de la obra de Cristo a favor nuestra.
Inciso B dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Inciso B, ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí la palabra el ki con D al final del asunto en cuanto a la argumentación de Pablo frente al error que debate con los corintios. La resurrección de Cristo fue proclamada con la misma solemnidad y autoridad que correspondía al hecho fundamental de la muerte de Cristo, siendo parte esencial del Evangelio. La pregunta es, ¿cómo pues podría ser abandonada o debilitada esa doctrina sin socavar el edificio total de la verdad apostólica? El tiempo del verbo resucitar es el perfecto pasivo. Ha sido resucitado, denotando el tiempo perfecto, los efectos permanentes de la resurrección de Cristo como algo que perdura, encarnado en el principio de la resurrección, que vivifica a los creyentes espiritualmente ahora y ha de levantar sus cuerpos en el futuro, en el porvenir, cuando seamos resucitados o seamos transformados. La importancia de la sepultura de Cristo. Este punto, este comentario, a primera vista nos extraña ver el hecho de la sepultura del cuerpo de Cristo proclamado como el segundo postulado de este credo fundamental, pues podría apreciarse como algo de mucho menos importancia que la muerte expiatoria y resurrección del Señor. Sin embargo, frente a los ataques que se dirigían y se siguen dirigiendo en contra de la historicidad de la resurrección, la afirmación de la sepultura se reviste gran importancia apologética. Todos los evangelistas se preocupan de detallar la sepultura del cuerpo de Cristo, y el conjunto de los datos que aducen dan fe de un acto real por el cual el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz, envuelto en especias y en vendas por José de Arimatea y por el otro, ¿cómo se llama? Nicodemo. ¿Okay? Para ser colocado en la tumba nueva ¿de quién? ¿De quién era esa tumba? De José de Arimatea. Por eso es muy importante tener en vida ya la segunda casa. Algunos dicen, que no quiero pensar, no. Ya José antes en vida tenía ya su sepulcro hecho. Es que hay que pensarlo. Si no le vas a dar problema a la gente nada más. Pero si le dejas unos cuantos miles de pesos no hay problema. Lo llevamos hasta el Panteón Jardines de México. Entonces, en la tumba ¿de quién? De José de Arimatea. Estaba ubicada en un huerto cerca del Calvario. Mateo recuerda a los temores y las precauciones de los jefes de la nación judaica, que dieron por resultado la garantía del sello del poder civil con la guardia de soldados. Al tercer día, cronológicamente, se trata de un día y de dos partes de otros, cuando normalmente empezarían a manifestarse claras señales de corrupción. Las mujeres seguidas por Pedro y Juan hallaron la tumba vacía. La piedra estaba quitada, los vendajes en sus sitios, reteniendo la forma del cuerpo, pero el cuerpo había desaparecido. ¿Quién llegó primero a la tumba? De Juan y Pedro. ¿Quién? No, sí, yo sé que fueron mujeres, pero estoy hablando ahorita de Pedro y de Juan. ¿Quién llegó primero? A ver, ¿quién es? Dígame quién fue Pedro. ¿Quién dice que llegó primero Pedro? Alce la mano. En segundo lugar, llegó en primer lugar Juan. Y atrás llegó Pedro. ¿Por qué? No sabemos si Juan era más joven que Pedro, o era más atleta, o estaba más gordito Pedro.
Algunos dicen que llegó primero Juan, ¿saben por qué? Porque tiene primera, segunda y tercera, y Pedro nada más tiene primera y segunda. Entonces, ¿pero quién entró primero a la tumba? Pedro. Juan llegó primero, se quedó parado, pero ya ven que Pedro era impetuoso, él, vamos, entró y vieron cómo estaba todo ahí. Hay un libro de los adventistas, Ajá. dice Elena G. de Guay, dice que encontraron las letras bien dobladitas, dice que el Señor Jesús antes de salir las dobló y las dejó. O sea, No, si la palabra dice que nada más vieron como si tuviera el cuerpo ahí, ¿no? Y te vas con los católicos, te van a decir otra historia de cómo encontraron. Sí, porque los católicos tienen hasta las astillas del asna donde anduvo Jesús montado. ¿No han escuchado eso? Hay reliquias según ellos. Entonces, y clavos y de todo hay. Entonces nadie, las mujeres seguidas por Pedro y Juan hallaron la tumba vacía, la piedra quitada, los vendajes en su sitio, como estaba, reteniendo la forma del cuerpo, porque así dice la Biblia, no dice que estaban dobladas. Pero el cuerpo había desaparecido, nadie ha podido dar una explicación ni aproximadamente aceptable de este hecho, aparte de la verdad proclamada en el Evangelio, que a la hora ya determinada por los consejos divinos, o sea, por solo Dios, Cristo salió de la tumba, pues la muerte no tenía dominio sobre él, ni en cuanto a su persona divina, ni como el Hijo del Hombre, nuestro sustituto, ya que había agotado su sentido en la cruz, conjuntamente con las repetidas manifestaciones del Señor, resucitado a un gran número de buenos testigos. Por eso la tumba vacía constituye la prueba palmaria del gran hecho histórico de la resurrección corporal de Cristo. ¿Por qué? Recuerden que el consejo, los fariseos y todo el grupo que se unió para crucificar a Jesús, sobornaron a los soldados y les dieron dinero, porque si se quedaban y se tuvieron que ir, porque si ellos se quedaban ahí, los iban a matar. Entonces, como dijimos vulgarmente, le salió el tiro por la culata. Pero bueno, sabemos que era el Hijo de Dios, ni la tumba podía retenerlo, la muerte, nada ni nadie. Entonces, el testimonio de las Escrituras. En este punto Pablo afirma que la muerte expiatoria de Cristo y su resurrección corporal de entre los muertos se habían anunciado anteriormente en las Escrituras, o sea, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Estaba todo profetizado de él ahí. Y en esto no hace más que reiterar las enseñanzas que el Señor resucitado dio a sus discípulos durante los 40 días que sucedieron a su levantamiento, cuando abrió el entendimiento de los suyos para comprender las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, en referencia especial, sin duda, a las que predecían la obra del siervo de Jehová en Isaías capítulo 42 en adelante. Ahí nos habla sobre él. Y en Lucas 24, 25 al 27, a ver qué nos dice. Lucas 24, 25 al 27. Vaya Pablo, que la piensa mucho. Al sepulcro y hallaron aquí como las mujeres habían dicho, pero a él morí viejo. Entonces él les dijo: oh, intentando fijar sobre el corazón para creer todo lo que comenta a mí. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea
Para. El 25 al 27. Ahora léeme el verso 44 y verso 45, esos dos versos nada más. Verso 44 y verso 45. Sí, esos dos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Ahí está ahí. Si la mente carnal se dedicara a una lectura superficial del Antiguo Testamento, podría no ver que las escrituras antiguas están llenas de Cristo. Están llenas de Cristo en sus tres grandes divisiones: libros de Moisés, libros proféticos y los escritos encabezados estos por los salmos. Y por eso yo les decía anoche que el Antiguo Testamento tiene mucha enseñanza para nosotros. Mucha enseñanza. En cambio, el creyente sumiso a la guía del Maestro, el Verbo encarnado, al acudir a los mismos libros, pidiendo la luz y el auxilio del Espíritu Santo y comprendiendo la autoridad inspirada de toda la Biblia, halla en efecto que la muerte y la resurrección están profetizadas en las Escrituras, ya que porciones como el Salmo 22 e Isaías 53 pasan mucho más allá de las experiencias de los siervos de Dios de aquellas épocas, de una forma análoga. Es imposible adaptarlas a una expresión mística de la historia de Israel. No solo haya profecías declarativas, sino también las mismas verdades expresadas por medio del importantísimo sistema levítico, que no pierde su valor como presentación anticipada de la cruz por el hecho de que ya se ha cumplido. La resurrección no se destaca muy claramente como tema del Antiguo Testamento, pero está implícita en Isaías 53 y en el Salmo 16 y en otras porciones más. Y en todas partes de las Escrituras podemos discernir lo que de Él decían, de lo que decían de Cristo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Amén. Bueno, en segundo lugar vemos las manifestaciones del Señor resucitado a testigos escogidos. En 1 Corintios 15, del verso 5 al verso 8. A ver, Samuel, Atilano. Que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un cautivo, me apareció a mí. Amén. Vemos las manifestaciones del Señor resucitado, el testimonio fidedigno del apóstol. Reiteramos que la resurrección de Jesucristo se establece como hecho histórico gracias al significado de la tumba vacía y al testimonio múltiple de hermanos que le vieron, no ya en algunos momentos de éxtasis, sino en diversas manifestaciones correspondientes a distintos lugares, tiempos y circunstancias. Estos encuentros llegaron a convencerles de que comunicaban con el mismo Maestro que habían conocido antes de la pasión. La validez de un hecho histórico se establece por el cúmulo de buen testimonio aducido, y por eso Pablo vuelve a presentar a los corintios la evidencia que ya habían recibido cuando les entregó el Evangelio al principio. Dice que apareció ¿a quién? La lectura, a Cefas. Esta manifestación a Pedro antecede a todas las demás, tratándose de los discípulos varones. Pablo no menciona el testimonio de las mujeres, limitándose a que aquel que parecería más autorizado ante los corintios por ser la primera entrevista del Señor con un apóstol. Y esta manifestación no puede coincidir con la conversación que el Maestro tuvo más tarde con Pedro
restante de su ministerio, allá en el capítulo 21 de Juan, a donde habla él. Y solo se mencionan los evangelios en Lucas capítulo 24, verso 54. A ver, vamos a recordar eso. Lucas 24, 54. A ver, Max. Lucas 24, 54. Lucas 24, 54. Eso es que está Lucas este. Bueno, continuamos. Hemos de suponer que en su divina gracia Jesucristo quiso volver a establecer la comunión personal entre él y el apóstol que le había negado en la víspera de su pasión, recibiendo su confesión y asegurándole del perdón. Fue muy apropiado que la primera manifestación del Señor a los discípulos se revistiera de este carácter, ya que el buen pastor dice que conoce a sus ovejas por nombre. Esta entrevista preparó el terreno para la posterior, por la que Pedro, sobre la base de su amor al Señor, fue confirmado en su misión de pastorear las ovejas y los corderos del rebaño del Señor. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo 3 veces: ¿me amas? Pedro, apacientas mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor, apacientas mis ovejas, corderos. Pedro me ama y se entristeció. Oye, el Señor no me creía, pero el Señor sí lo sabía. Quería que Pedro tuviera la convicción, porque el Señor sabía quién era Pedro. Ustedes recuerdan la tradición cómo fue crucificado Pedro, ¿no? Sí. ¿Por qué quiso ser? Porque dice la historia que cuando él oía cantar un gallo siempre recordaba y lloraba, porque le hacía recordar que había negado a su Señor. Y cuando iba a ser el momento de la crucifixión de él dijo que no merecía morir como su Señor de esa manera, por haberle negado. Imagínense todavía los años que estuvo y todavía se le dolió en el alma, que dijo: crucifíquenme pero con la cabeza hacia abajo. No recuerdo, porque hay 3 tipos de cruz, y esa es la cruz tipo Andrés. Sí, porque ahí tiene sus nombres también todo eso. Y así fue crucificado, de cabeza. Más pronto murió la sangre, como se le vino todo, el cerebro, el corazón, ¡pum! Entonces, aún cuando Pablo se hallaba ajeno a los acontecimientos íntimos de los 40 días, se hallaba muy identificado con el ambiente arameo, con toda naturalidad emplea el nombre Cefas para designar a Pedro, ya que se trataba de algo ocurrido en Jerusalén, en el seno de la primera familia cristiana. Apareció, dice que después a los 12. Si comparamos las listas de las manifestaciones aquí con las narraciones de Lucas y de Juan, tenemos que llegar a la conclusión de que la presentación del Señor a los 12 corresponde a la primera que concedió a los suyos en el aposento alto, siendo posterior a su entrevista particular con Pedro. De hecho, en la manifestación del primer día de la semana, que fue el día de la resurrección, no había más de 10 personas presentes en el aposento, ya que faltaba Judas y no estuvo Tomás el Dídimo hasta el domingo próximo. Pero aquí Pablo no está contando cabezas, sino está notando la presentación del Señor resucitado al cuerpo apostólico, que en su plenitud fue constituido ¿por cuántos? Por 12. Con fuerza. Están ayunando, pero a mí me gusta ver el cantante que canta con una fuerza interpretativa, te transmite. Me gusta ver personas que hablan con una fuerza igual, pero no es esa que porque me van a transmitir ánimo o algo.
pareciera nada. Una persona que tiene fuerza interpretativa contagia a los demás. Una persona que cante bonito y todo, pero si no tiene fuerza interpretativa, se escucha bonito, pero nada más. Si saben de lo que les estoy diciendo, ¿no? Si saben de música, bueno, un poquito, yo no sé, pero un poquito. Entonces, continuamos. Hechos 1, 21 y 22. Ahora sí, Max, no me digas que no. Hechos 1, 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido amiga, uno sea entre nosotros hasta el día en que entre nosotros fue resucitado. Fuera ellos testigos con nosotros de su resurrección. Amén. Apareció a más de 500 hermanos juntos, dice la palabra también. Nuestras versiones se contentan con la traducción apareció a más de 500 hermanos a la vez, pero epapax es un vocablo enfático al cual siempre se le da el sentido de una vez para siempre. Aquí su empleo indica una especie de culminación del testimonio, ya que el Señor se presentó a muchos hermanos juntos, representativos de los creyentes que pudieron reunirse en Galilea, según las indicaciones del Señor antes de su pasión. Es probable pues que Pablo hace referencia a la manifestación descrita por Mateo y que dio lugar a la entrega de la gran comisión, donde está en Mateo 28 del verso 16 al 20. Y la gran comisión, Samuel Osorio. Mateo 28 del 16 al 20, hermano. Ahora tenemos dos Samuel, pues hay que decir los apellidos. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 28, 16. Mateo capítulo 28, hermano. Con calma. Verso 16 al verso 20. La gran comisión. Sí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Mateo no hace una referencia directa a un número grande, pero aquellos pocos que dudaron aún no habían podido pertenecer a los 11, ya que estos habían visto al Señor en varias ocasiones gozándose en su presencia, como dice Juan 20:20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, hermanos. Verlo resucitaron, que con las heridas en las manos, en el costado, pero se regocijaron, se gozaron
en volverle a ver, y sin duda formaban parte de un gran número de testigos que no dudaron y cuyo testimonio en el caso de los supervivientes continuaba hasta la fecha de esta carta. Habían pasado 26 años desde la fecha de esta presentación culminante, pero los discípulos del Señor eran jóvenes, de modo que no es extraño que la mayor parte de aquellos testigos viviesen aún. Los restantes habían dormido, según la designación consoladora que los cristianos ya daban a la muerte en Cristo. Y dice que más tarde se apareció a Jacobo, a los 500 luego se apareció a Jacobo. Apenas es posible dudar de que este Jacobo sea el hermano del Señor, ya que el otro se incluye en la mención de los demás discípulos. Hasta bien adelantado el ministerio de Jesús, sus mismos hermanos dicen que no habían creído en él. Juan capítulo 7 verso 5. A ver, Mario, para que no te duermas. Sí, 7:5. Juan 7:5. Arriba ese ánimo. Viva Cristo. Ajúa. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él, hermanos. Pero es posible que se hubiera producido un acercamiento anterior a la pasión que preparara el camino para esta presentación del Señor resucitado a Jacobo. El resultado fue definitivo. Y recordamos que Santiago, al escribir su epístola, se describe, Santiago 1:1, ¿cómo se describe? Yo lo tengo aquí, pero quiero que alguien lo lea. A ver, Max. Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación de salud. ¿Cómo se describe a sí mismo Santiago, hermanos? Como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Así se describe él. Y no solo eso, sino que influyó de una forma tal que sus hermanos, que encontramos a estos, sin que se note excepción alguna, entre los discípulos que esperaban el advenimiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Hechos 1:14. Hechos 1:14. A ver, Salomón. Hechos 1:14. Sí. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Amén. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban los hermanos de Jesús en el aposento alto, hermanos. Estaba María, su madre. Ya habían creído en él, estaban esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Ajá. Sí, pues le dicen por su nombre. Todo en la Biblia por su nombre. A menos algunos, el apóstol Pablo, el apóstol, o como, si usted se da cuenta, a veces el apóstol Pablo en una de sus cartas se presenta como apóstol, otra se presenta como siervo. Si usted lee siempre el primer versículo de la introducción del primer capítulo, va a ver de diferentes formas cómo se presenta. Ahora, a los que tienen ministerio ya no les puede llamar su nombre, ¿no? Que el apóstol fulano de tal. A mí me da risa porque un día estaba un hermano y le dije, el hermano, no, el apóstol. Digo, pues yo le digo igual. ¿Sí? ¿Sí? Qué triste, hermano, porque mucha gente con puros títulos. El detalle que tiene delante, bueno, si tú eres apóstol, a ver, tu trabajo como apóstol, ¿qué hiciste? Tu trabajo como pastor, tu trabajo como profeta, tu trabajo como evangelista, está duro, hermanos. Igual de que el trabajo estaba en Ica, es uno que trabajaba ahí, su hermano trabajaba ahí. Que hacemos, nosotros ayudamos a hacer estimaciones y todo eso, aprendimos a hacer.
y le decía el otro para molestar a su hermano del ingeniero: ahí viene Raúl. Y dice el otro: el ingeniero Raúl, aunque no te guste, que le estoy quitando el título, si él es ingeniero, no soy yo. Él es una persona igual que yo le llamo por su nombre como es. El ingeniero entre ingenieros se trata, médicos entre médicos. Pero hay personas que no les gusta que le llamen eso, porque son, primero va el título y luego mi nombre. Y está duro, hermanos, y pareciera nada. Recuerde que como anoche les dije, que aquel ángel que cayó, lucero de la mañana, Lucifer, el diablo y Satanás, y luego él no cayó por un pecado sexual, por fumar, por tomar. La palabra habla que fue su arrogancia, su altivez, su soberbio, todo eso. Y una persona con todo eso en el corazón, están perdidos. Es lo que los echa a perder. Cuando Dios dice que nos conduzcamos con temor y temblor todos los días de nuestras vidas, no dice que con arrogancia. A mí si me llaman por mi nombre es mucho mejor, de verdad, porque ese es mi nombre. Si me lo dicen en inglés, mucho mejor, Ibrahim. Entonces se escucha muy bonito. Bueno, no, hermano, mentira. Entonces uno siempre debe caminar en humildad, agradando a Dios siempre, porque dice que Dios al altivo lo mira, quién sabe cuántos kilómetros o cuántos metros, pero al humilde lo atiende. Dice que Jacob, aquí estaban en Hechos 1:14, habla que estaba María en el aposento alto, estaban sus hijos, o sea, refiriéndose a los hermanos de Jesús. Y la mención de esta manifestación en este contexto se explica por el prestigio de Jacobo el mayor, quien solía presidir las reuniones de cristianos celebradas en Jerusalén y cuyo testimonio se revestía de mucha importancia en el sector de la iglesia en Corinto, influido por el testimonio de tipo judaico. Creo que fue el primer pastor en Jerusalén, Jacob. Lo mataron a espada, fue él. ¿Sí? Jacobo es Santiago, pues, para que me entiendan. Por eso tenemos que familiarizarnos con los nombres. Cuando hablan de Cefas, están hablando de Pedro. Cuando están hablando de Pedro, es Cefas. Pero a veces nada más estamos familiarizados con un tipo de nombre. Entonces, vemos aquí, dice que apareció a todos los apóstoles. Ya no llegó la hora, bueno. Después apareció a todos los apóstoles. Esta declaración parece repetir la evidencia de lo anterior del versículo 5 al mencionar a los 12, o sea, al cuerpo apostólico según estaba constituido entonces. Hay dos posibles explicaciones. Inciso a todos los apóstoles puede ser un término más amplio basado en el significado etimológico de apóstol, un enviado en misión especial, incluyendo en tal caso a todos aquellos hermanos que nosotros denominaríamos como misioneros o obreros. Recuerde que en la iglesia evangélica en México, la iglesia de Dios, Evangelio Completo, se les llama misioneros. Pero por supuesto estos siervos del Señor se habrían hallado presentes también entre los 500 hermanos del versículo 6. ¿A dónde estamos? En 1 Corintios, ¿qué? 15, ¿no? Recuerden, para que vayan ahí. Si no van a saber en qué les estoy hablando, vayan a decir. Puede ser que el pensamiento de Pablo, recordando las tradiciones que había recibido, había pasado rápidamente la escena que se describe en Hechos, capítulo 1,
del verso 4 al verso 11. Aquí a donde dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Recordando a los apóstoles que se habían reunido con el Señor en el monte de los Olivos por última vez antes de la ascensión, esta mención añade algo a la fuerza de la evidencia, ya que los 12 habían recibido una sorpresa tan llena de asombro y de gozo como la primera vez que vieron al Señor en medio de ellos. En sus mentes habían quedado embargadas por la sublimidad del acontecimiento. Después de 40 días reunidos con el Señor en el monte de los Olivos, se percataban mucho más claramente del alcance de su misión. Tema principal de la conversación con el Señor, siendo ya apóstoles en función, enviados a declarar el Evangelio a todo el mundo. Para el próximo domingo, si Dios quiere, continuamos. Vamos a ver la última frase. Me apareció a mí como abortivo, dijo Pablo, ¿no? Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. ¿Entendieron la lección de este día, hermanos? Sí, es clara. Nada más nos debe de gustar la historia. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por esta palabra. Quede grabada en nuestro corazón. Gracias por ese testimonio de tus hijos, porque es un testimonio que sigue vigente en nuestras vidas, Señor, en la resurrección de Cristo y de la tumba vacía, en el cual se apoya nuestra fe en la resurrección, la ascensión y en la tumba vacía. Padre, por lo tanto, en esta hora te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe y que sigamos creyendo, Señor, en tu palabra divina y santa cada día. Que esta palabra fortalezca nuestro ánimo espiritual, nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos venir para el próximo domingo, para que con gozo y con alegría podamos seguir escuchando tu palabra. Aliméntanos y esta palabra nos fortalezca, Señor, todos los días de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.